Amén. Pueden tomar sus asientos y con sus copias de las Escrituras ir a Lucas 22. Lucas 22. Creo yo que vamos a estar en Lucas 22 esta semana, la siguiente semana y la semana después de eso. Entonces 3 semanas más que vamos a estar en ese capítulo tan grande. Pero hoy vamos a estar viendo lo que sucedió con Cristo cuando salió de Getsemaní y veamos lo que sucedió en el proceso de estar agarrado por los líderes de la iglesia y también de Roma. Y unas cosas que quiero que ustedes se notan es que este texto tiene casi 3 divisiones, que van a ser mis 3 puntos. Hay lo que sucede al inicio con Judas, después lo que sucedió con el oído del hombre que está cortado, y después lo que Cristo dice a los que han llegado para agarrarlo. Entonces hay 3 cosas que con eso ustedes pueden tener como una idea a dónde y qué son las cosas que vamos a ver hoy por la noche. Con eso en mente, leemos el texto. Lucas 22, versículo 47 hasta 53. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Cuando estaban con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en cerrar este día del Señor, llegamos delante de un texto que en un sentido nos da tristeza, porque podemos ver lo oculto que es el corazón del hombre, lo que podemos ver en las acciones de la multitud, en las acciones de Judas. Podemos ver, oh Dios, el pecado activo y presente en estos hombres. Pero Dios, también lo que podemos ver es un Cristo que sigue siendo el que está en control de todo. Oh Dios, pedimos que en los siguientes minutos que nosotros podemos ver a Cristo, ver a la manera que Él responde en estas circunstancias y ver nuestra necesidad de este Cristo. Darnos convicción de pecado, oh Dios. Darnos ojos para entender que nosotros no somos tan diferentes que estos pecadores en este texto. Y ayúdanos a buscar consuelo, no en nuestras obras, no en quién somos nosotros, pero solamente en Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia o han tenido tiempos en su vida que han sido tiempos que se sienten solos. Hay algunas personas que le gustan esa sensación, le gusta ir y estar solos. Van a caminar, a ir y estar solo porque le gusta esa idea de no tener gente molestándoles. Pueden estar solo pensando en lo que está sucediendo. Pero en otras ocasiones hemos sentido, o puede ser que has sentido, solo por causa de otras personas, por situaciones que han sucedido en su vida. Puede ser que en peleas con familiares o con cosas en trabajo han tenido esa experiencia de sentirse que no hay nadie contigo y se siente totalmente
solo. En un sentido, eso es a donde encontramos a Cristo en estos textos. En un otro sentido, podemos decir que este capítulo tiene casi como un triple traición de Cristo. En un sentido, veamos la semana pasada, cuando Cristo se fue a orar en Getsemaní, pidió a sus discípulos que ellos estaban orando durante su tiempo, y cuando Él regrese, lo que Él encuentra es discípulos dormidos. Esta semana vamos a ver un discípulo, uno de los apóstoles, a regresar después de recibir la cena del Señor, a regresar a traicionarlo. Y la siguiente semana vamos a ver a Pedro negando a Cristo. Es casi 3 veces que podemos mostrar que Cristo está totalmente solo. No hay alguien que está a su lado. Aunque en este texto veamos que hay una multitud alrededor de él, está solo. No hay nadie con él. Y eso nos lleva a pensar que en un sentido, cuando nosotros sentimos esa emoción, tenemos un Cristo que nos entiende y ha pasado por esa situación. Nos envía a Él, nos muestra que tenemos un Cristo que es un perfecto sumo sacerdote que entiende lo que nosotros estamos pasando. Pero en este texto, en esta traición por beso de un apóstol, nosotros vamos a ver 3 cosas de este escenario. La primera cosa es el beso del enemigo. El beso del enemigo. Y eso es lo que lo vamos a ver en versículos 47 y hasta 49, 48. Y dice, mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y él que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Nosotros debemos pensar en quién era Judas. La realidad de que Judas, la última vez que habíamos visto a Judas es cuando Cristo dijo que tenía que irse para hacer lo que él debe hacer, y él se fue y ahora está regresando. Y piénsalo en la situación. Cristo está ahí hablando con otra gente, con los discípulos, y ya viene Judas caminando hacia él. Es una cara conocida. Es una cara que ellos han pasado bastante tiempo con este hombre. Es uno de los apóstoles, uno de los que Dios ha usado en su ministerio. Y él ha llegado para mostrar a ellos, esta multitud, quién es Cristo. Y han llegado con un gran cantidad de gente. Es decir, que él no solo llegó solo y con unos 2, 3 personas. Cuando entendemos con los otros textos y veamos los otros evangelios, podemos entender que él llegó con líderes de la iglesia y también líderes romanas. Normalmente cuando habla de los líderes, el corte o la gente de Roma hubiera sido como 4,000 a 5,000 guerreros. No pienso que llegó con esa multitud, puede ser que llegó con esa multitud, pero llegó con una gran mara de gente para agarrar a Cristo. Y en ese momento tenemos Judas, que le acercó adentro de ese grupo grande y lo besó. Y cuando veamos a otros textos, llegó y dijo, Rabí, maestro, como alguien que tenía amor para Cristo, para mostrar quién era. Y yo quiero decirles honesto, esta sección no es una sección muy fácil para predicar. Porque en este texto lo que veamos es que Judas es en un sentido un amigo de Cristo. Cuando veamos en Salmos 41:9 dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Es él hablando de Judas.
También en Salmos 55, 12 a 14 dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Y siguiendo en el mismo, va a versículo 20 y 21, esa sección era de 20 y después 21, dice, las palabras de su boca eran más blandas de la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Es decir, a ver a Judas, Cristo sabía por qué él vino. Este amigo íntimo, alguien que ha sido cercano, alguien que caminaba con él, hablaba con él. Puede ser que pasaron noches alrededor de la fogata hablando de cosas. Y es interesante que este Judas es el que está traicionando a Cristo. Y ¿cuántas veces escuchó Judas las advertencias? Él escuchó acerca de que uno iba a traicionar a Cristo y no quería escucharlo. O estaba sordo en escucharlo. También él era un gran predicador de la palabra de Dios. Debemos pensar que Judas en sus momentos había trabajado con Cristo, sanado gente, sacando demonios de gente, haciendo cosas en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu, en un sentido, y decir que él todavía no era alguien salvo. Hechos 1:17, Pedro, Lucas, hablando de esto, dice, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Es decir, que Judas era alguien que parecía creyente, parecía una del grupo. Aunque tanto que él era un hombre que parecía tan bueno que la gente tenía confianza en él. ¿Quién era Judas entre el grupo? El tesoro, el que cuidaba el dinero, el que tenía carga de esa responsabilidad. Eso significa que por afuera todo lo demás pensaba, no, este es un buen hombre, es confiable, es un hombre que no tiene amor para el dinero, que no nos va a robar, es alguien con lo cual podemos tener confianza. Y es un hombre que había escuchado lo mejor de enseñanzas que el mundo ha escuchado. Tantas veces hemos estado en Lucas por, no meses, casi un año o más, escuchando de Cristo, predicando y predicando. Judas estaba presente por todo eso. Es decir, que él estaba sentado abajo de buenas prédicas, escuchando a Cristo mismo hablar de su Padre. Y este Judas todavía lo vendió por un poco de dinero. Pero además de eso, él hubiera visto la misericordia y gracia de Cristo. Las maneras que Cristo habló de su misericordia, del plan de su Padre para mostrar gracia. Lo hubiera estado ahí cuando todas estas cosas sucedieron. Y en escucharlo, aún siendo tan cerca, estaba a millones de millas de lejos de Cristo. Es decir, que Judas estaba en su silla cada domingo. Estaba presente cuando las prédicas estaban siendo hechas. Estaba sirviendo, como nosotros usamos aquí en Honduras, tan amplia esa palabra.
sirviendo a Cristo, pero no conocía nada de Cristo. No conocía nada en el sentido que él llegó y hablaba las palabras correctas. Rabí, y te doy beso. Algo íntimo, que parecía alguien que tenía todo en orden. Y es decir, que él estaba lejos. Y en un sentido, familia, eso puede ser vos hoy. Puede ser que llegues y andas acá, pero estás lejos de Cristo. No conoces nada de Cristo. Aún sabe la palabrería de Cristo. Esto es otra vez Mateo 7, esa idea que han hecho todas estas cosas en el nombre de Cristo. Pero Él dice, no conozco nada de ti. Porque podemos hacer todas estas cosas, pero no conocer a este Dios. Es decir, estar cerca no significa que sos salvo. Niños, escúchenme bien, que sus padres son creyentes. Jóvenes, que sus padres son creyentes y está cerca de Cristo, escucha de Cristo frecuentemente, no significa que sos salvo. No significa eso. Ser salvo es depender de Cristo y reconocer su responsabilidad con pecado y confesar que Él es la única manera de ser salvo. Eso es la diferencia de lo que vamos a ver en la siguiente semana. Judas no tiene arrepentimiento, pero Pedro sí. Eso es la diferencia de alguien que sí conoce a Cristo. La respuesta es arrepentimiento, aunque podemos decir que su conciencia le molestó a Judas un poquito, pero no era una conciencia que se arrepintió por su pecado. Y él se mató a él mismo. Solo sentirme mal por mi pecado no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Me siento mal por lo que he hecho. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, yo pequé contra ti y contra Dios. Perdóname por eso. Es decir, que nosotros debemos ver en este texto de lo que veamos de Judas, es que es un hombre que estaba bien cerca, pero tan lejos. Es una advertencia para nosotros. Que podemos estar aquí semana por semana, por semana, por semana, por semana. Escuchando. Pero no conocemos nada de la gracia del Señor. Es difícil escuchar esas cosas. Es difícil porque a veces causa en nosotros, esto puede ser mí, yo soy Judas, puede ser que yo puedo hacer eso. Sí, tenemos esa habilidad de hacer lo mismo. Pero si no estamos chineando a nuestros pecados, estamos arrepintiéndonos, podemos ir y descansar en este Cristo. Porque es interesante lo que sigue después. Después de esto, alguien aquí dice, y esto es punto número 2, sanando al enemigo. La primera es el beso del enemigo. 2 es sanando al enemigo. Veamos en el texto, en 49, cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Lo que veamos aquí es los alrededor de Cristo estaban listos para pelear. Puede ser que hace unos versículos hemos visto Cristo hablando con ellos acerca de espadas. Entonces llegaron listos para la guerra. Listo para sacarlo. Y es interesante que cuando lo saca, hay una pregunta. Y eso es a veces, yo me meto en este texto porque a veces es como yo tomo decisiones. Pongo la pregunta, pero no espera la respuesta. Entonces él dice, ¿heriremos a espada? ¡Wum! Ya de un solo. Y es como, hubiera sido mejor esperar. Y es interesante que
en 3 de los evangelios no dice nada de quién es. Pero Juan sí nos dice. En un sentido podemos decir, Juan quería que. No fue Pedro, no fui yo, fue Pedro, ¿va? Pero otra cosa es, ¿por quién está haciendo? Pedro está dañando a uno que es, dice el texto, uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. Entonces, Juan fue escrito bastante más tarde. Entonces, es decir, por la protección, puede ser, de Pedro, no dijo ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo quién fue. Por riesgo de una respuesta a Pedro por lo que él ha hecho. Pero Juan, ya con chance para decir, fue Pedro, ya lo notó, porque estamos en momentos libres para decir, nada va a suceder. Pero sabemos que es Pedro y quién es este hombre. Pero una de las cosas que nosotros debemos ver es, a veces, nosotros estamos listos para pelear por Cristo. Pero mire que Cristo casi está sometiéndose a la providencia de Dios. Diciendo, yo vine por esto. Deténganse. Me gusta lo que dice J.C. Ryle, que dice, por otra parte, deberíamos aprender de estos versículos que es mucho más fácil luchar un poco por Cristo que soportar prisión y muerte por causa de Él. Sufrir pacientemente por Cristo es mucho más difícil que trabajar activamente. Quedarse quieto y aguantar con calma es mucho más difícil que moverse y participar en la batalla. Los cruzados siempre serán más numerosos que los mártires. Las gracias pasivas de la religión son mucho más raras y preciosas que las gracias activas. La obra para Cristo puede realizarse por muchos motivos espurios, por entusiasmo, por emulación, por espíritu de partido o por amor al reconocimiento. Pero el sufrimiento por Cristo rara vez se soportará por un solo motivo. Ese motivo es la gracia de Dios. Es decir, lo que Cristo está enseñándoles es, esto no es una guerra que vamos a sacarlo, es soportar que la gente vinieron para este propósito. Y es interesante que ellos responden tan mal, listo para cortar la oreja de este hombre. Y mire lo que Cristo hace. Muestra gracia. Tenemos que pensar que ese siervo pensaba tanto en esa situación. Llegué para agarrar y poner a este hombre en esposas y llevarlo ahí al cárcel, a la prisión. Y alguien cortó mi oreja. Y Cristo lo tocó. Ni dice si estaba ahí doblado o estaba en el piso. Nada. Tocó. Y inmediatamente estaba sanado. Es Dios mostrando gracia en medio del momento a sus enemigos. Y para que nosotros no tiramos piedras a esos enemigos, debemos decir que Él sigue haciendo lo mismo, mostrándonos gracia. La realidad que somos salvos es porque Cristo mostró gracia a enemigos. Enemigos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Enemigos que odiaba todo lo que Él era. Nosotros si éramos no creyentes, eso es lo que éramos, enemigos de Cristo. Es decir, que Él sigue mostrando misericordia a enemigos porque sigue dando vida a muertos, dándoles esperanza en Él y solamente en Él. Es decir, que este Cristo llegó listo para mostrar misericordia. Ellos están listos para la batalla y Él está mostrando la razón por la cual Él vino. Él vino para mostrar gracia. Es interesante ver cómo Cristo, al recibir el beso de un enemigo, después sanó a su enemigo. Pero al final Él va
regañar a sus enemigos en este texto un poquito. Porque dice aquí que ellos llegaron y Cristo empezó, después de sanar al hombre, Él empezó a hablar con ellos. Y eso es el punto número 3, regañando a los enemigos. Versículo 52 dice: entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra Él: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, ¿no me echaron mano? Entonces Él, casi diciendo: ¿por qué han llegado así? Yo he estado con ustedes en la ciudad, en el templo, a luz abierto, y no me tocaban. No hicieron nada. Mostrando que ellos son unos cobardes en la manera que ellos actúan. Que quieren hacer cosas ocultas. Quieren hacer cosas a medianoche para que nadie sepa lo que está sucediendo. Y Cristo diciendo: ustedes han llegado con espadas y palos, como ya estamos listos para una guerra. Y vinieron contra 11 y Él. Unos 12 personas allí. Y ellos han llegado pensando que, a saber lo que vamos a encontrar. Y llegaron a ver a Cristo. Y un Cristo, como Rudy nos enseñó hace semanas atrás, cuando dijo que Él había puesto sus ojos, su cara hacia Jerusalén. A un Cristo que ya va en camino a la cruz. Como un cordero a ser matado. Él casi está diciendo: no he hecho nada para que ustedes salgan para actuar así. Estoy listo para ir a la cruz, para mostrar que estoy listo para hacer lo que Dios ha dicho que yo he venido para hacer. Como habíamos visto la semana pasada, cuando dice: tu voluntad sea hecha, oh Dios. En un sentido, Él está diciendo a ellos: he venido para hacer la voluntad de Dios. Estoy en camino a la cruz. Y ustedes están llegando aquí listos para una guerra y parecen listos para matar a alguien con todas estas cosas. ¿Y cuando llegaron? La noche antes de la Pascua. En una noche cuando todos hubieran estado ocupados. Para que nadie sepa lo que están haciendo. Para que no tengan problemas. Son unos cobardes. Necios. Débiles, hombres que quieren actuar en maneras que no deben actuar. Pero es interesante que en regañarlos, Cristo muestra su propio poder. Porque en el texto dice: cuando estaban con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Es decir, que ustedes están cumpliendo su propósito. Esta es su hora. Ustedes han sido levantados por este propósito, para venir y ser usado, para agarrarme y llevarme al cárcel. En un sentido, Él está diciendo: ustedes no están funcionando fuera del plan de mi Padre. Ustedes son usados por Dios. Él, Hijo de Dios, el que fue por Él y a través de Él, todo fue creado. Está diciendo: ustedes se sienten que tienen todo en control. Tienen sus espadas, tienen sus palos, tienen una multitud de gente y piensan que están aquí para ganar. Pero solo están siendo usados por el enemigo, por el propósito de mi Padre que está en el cielo. Eso es su hora, ya toca su hora. Casi lo mismo que Él había dicho a Judas adentro de la cena. Ya toca la hora para que usted vaya y haga lo que tiene que hacer. Es lo mismo. Ustedes han sido diseñados por este propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que ellos cumplan palabras del Antiguo Testamento que van a causar que Cristo va a la cruz, para que millones de personas en toda la historia del mundo sean salvos. Eso es lo que está sucediendo. Cristo está cumpliendo su palabra.
es una muestra que estos hombres están siendo usados para que gente conozca a Cristo, para que nosotros hoy en día, sentados en 2023 en Tegucigalpa, podemos escuchar la verdad del Evangelio. Por esa razón fueron esta hora para hacer estas cosas. Y no sabemos lo que sucedió con esta gente. Puede ser que ese siervo que fue tocado empezó a creer en Cristo y él, siendo parte de esta banda de hombres que llegó, fue salvo. Uno de ellos, por la manera que Cristo actuó. Todo esto está diseñado para mostrar que nuestro Cristo, nuestro Dios, está en control de todo. Nada está escapándole. Él está mostrando su gloria a través de providencias muy difíciles. Porque en medio de eso podemos pensar, él se siente solo, la siguiente semana va a estar ahí agarrado y tener uno de sus mejores amigos. Negarle. Decir, yo no lo conozco. Porque tiene miedo. Pero Cristo tenía lo que él ocupaba. Tenía la voluntad de Dios, que iba a cumplir lo que Dios había mandado que él cumpliera. Y con sus ojos puestos, se fue a la cruz. Y eso para nosotros es buena noticia, porque es por lo que él hizo en la cruz que nosotros podemos ser recibidos, que nosotros podemos ser salvos de nuestros pecados. Es él mostrando su gracia nuevamente. Pero mientras en este texto debemos ver que estaba pasando por cosas difíciles. Cristo era humano. Debemos pensar en su humanidad en un sentido. La tristeza de ver uno de sus mejores amigos y en la siguiente semana otro mejor amigo traicionarle. Puede ser que hoy por la noche se siente traicionado por sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres, su historia. Cristo te entiende. Cristo sabe lo que está pasando en su vida y es el perfecto sumo sacerdote para entenderle. Corre a Él, corra a Él. Descansa en Él, que es el único lugar a donde va a descansar. También si sos alguien que solo está cerca de Cristo, pero no conoce a Cristo, véngase a Él, arrepiéntese, humíllese, deje de pensar que sos suficiente en ti mismo para salvarte. Vea que la única manera de ser salvo es a través de este Cristo. No sea como Judas, que está tan cerca, pero tan lejos. Y si sos creyente, depende de este Cristo. Que en medio de sus sufrimientos, en medio de todo lo que está sucediendo, no hay ni una gota de cosa que está sucediendo que Él no sabe y por lo cual Él no está en control. Y pon tus ojos en Él y espera en Él. Nosotros vamos a terminar hoy cantando Grande es tu fidelidad. En este texto es otra razón por decir grande es tu fidelidad. Este Cristo está siendo fiel en medio de la prueba. Cuando nosotros somos infiel, Él sigue siendo fiel. Padre Celestial, gracias por este texto. Gracias que hay bastante que nosotros podemos aprender. Oh Dios, darnos convicción de nuestros pecados. Darnos esa habilidad para entender que a veces podemos ser muy parecidos a Judas. Que somos bien cerca, pero no queremos nada de ti. Solo tenemos intereses propios. Perdónanos, oh Dios. Para ellos que no conocen a ti, oh Dios, pedimos que pueden humillarse, doblar su rodilla y reconocer que la única manera de ser salvo es a través de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Darles la habilidad, oh Dios, a ver su esperanza solamente en Cristo. Oh Dios, gracias por la realidad que tenemos un Cristo
que sabiendo todo lo que viene en camino, se fue a la cruz activamente para salvar a gente como nosotros. Oh Dios, gracias que Cristo cumplió lo que nosotros no pudiéramos cumplir. Darnos esa esperanza solamente en Él. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.